Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la primera clase en el cursado de la asignatura Taller de Investigación en Enfermería. A continuación veremos cuál es el objetivo de esta primera clase. Analizaremos los diferentes aspectos, elementos y criterios en lo que refiere a la selección, delimitación y formulación de un problema de investigación. Bien, recordemos que el planteamiento de un problema constituye casi el 50% de la solución del mismo y el otro 50% lo constituye el resto del proceso de investigación. Esto quiere decir que formular o plantear un problema de manera adecuada es de carácter estratégico o crucial en un proceso de investigación científica. Cuando nos referimos a investigación científica, no nos referimos exclusivamente a procesos de ciencias experimentales, sino que por el contrario, nos referimos a todas las investigaciones realizadas en diferentes disciplinas, incluyendo enfermería. En esta siguiente diapositiva vamos a recordar el proceso del método científico. Entonces, observemos que lo primero que hacemos dentro de este proceso de método científico es justamente la formulación del problema y los objetivos. Luego, la revisión de literatura, que es un proceso que se desarrolla de manera transversal de inicio a fin en un proyecto de investigación, la recolección de información, la verificación de hipótesis y finalmente las conclusiones en un proyecto de investigación. Siendo así, destacamos que el problema y los objetivos son, como les mencionaba, cruciales para que su proyecto de investigación sea exitoso. Ahora bien, ¿qué es un problema de investigación conceptualmente? Un problema de investigación puede definirse clásicamente de dos maneras. Un problema, básicamente, es una brecha entre una realidad o un aspecto de la realidad observada y un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad. Es decir, si nosotros estamos en un contexto, observamos que algo podría ser mejor o un aspecto de la realidad podría tener algo adicional en nuestro concepto, podríamos como tal investigarlo. Una segunda definición es como tal la razón de ser o un motivo de la investigación. Si nosotros desarrollamos una investigación, finalmente estamos resolviendo esa pregunta-problema que estamos planteando desde un principio. Así que la formulación de problemas se convierte en un proceso totalmente crítico. ¿Cuáles son los probables orígenes de los problemas o las preguntas-problemas que nos pueden surgir? Existen dos orígenes de problemas. Uno, que son los vacíos o inconsistencias en el conjunto de conocimientos acumulados, en este caso, en el campo disciplinar de la enfermería. Y dos, de la práctica. Cuando nosotros nos relacionamos en un área específica como es enfermería, pueden surgir algunas situaciones concretas que requieran de alguna solución o de algún conocimiento que queremos explicar, ¿sí? De acuerdo a esto, pues puede surgir una pregunta-problema a partir de ello. En la siguiente diapositiva observamos que estas situaciones problemas, como mencionábamos, surgen de los vacíos, inconsistencias o desviaciones en un campo disciplinar. Particularmente en lo que refiere a esta cátedra, nosotros buscamos que el área o tema general de conocimiento específico en el que ustedes basen sus proyectos de investigación sea los conceptos que hacen parte del metaparadigma de enfermería, es decir, salud, persona, cuidado y entorno. ¿Cómo delimitar un problema o qué significa delimitar un problema? Significa realizar un recorte o un refinamiento acerca de un área problemática que es seleccionada. Básicamente, las investigaciones en el campo de la salud más utilizadas son la exploración y procesos descriptivos. Sin embargo, si yo como investigador deseo profundizar, analizaré, contrastaré y relacionaré. Esos son los tipos de formulación de problema que nosotros podemos encontrar o podemos tener. Y finalmente debemos realizar un proceso de refinamiento, es decir, un recorte hasta que se convierta en una pregunta-problema factible y viable de desarrollar. ¿Cómo logro delimitar el problema? Como les mencionaba, delimitar el problema consiste en convertir un área problemática en algo puntual, concreto y o específico. Entonces, lo primero que sugerimos es documentarse sobre el tema general de estudio, es decir, desarrollar un diagnóstico preliminar basado en literatura fiable.
Ustedes van a encontrar dentro de la plataforma algunas sugerencias, algunos buscadores científicos que nosotros les recomendamos para encontrar información que sea confiable. 2, considerar aspectos que limitan la factibilidad. Tenemos que pensar tanto en recursos como en tiempo de desarrollo. En ese caso, en particular, tenemos que pensar que en un año nosotros tenemos que plantear el anteproyecto, desarrollarlo o implementarlo y finalmente generar un documento de proyecto final. Así que siempre debemos considerar lo que concierne a recursos y a tiempo. Lo tercero, que es de importancia, es comprender que a pesar que yo lo delimite, no por eso pierde la relación con lo que estudiamos en esa gran área problemática. Siempre cuando reconocemos la importancia de la delimitación, lo que estamos intentando es convertir un problema en factible o viable, es decir, en específico. Los tipos de enfoque que se le pueden dar a las situaciones problema o a las preguntas problema son de tipo o corte cuantitativo o de tipo cualitativo. Cuando nos referimos a un enfoque de tipo cuantitativo, nos dirigimos a estudiar varios propósitos con la intención de estimar magnitudes, ¿sí? Es decir, aplicar ciertos instrumentos que luego a partir de su análisis y su procesamiento nos brinden conclusiones respecto a lo que hemos estudiado. Acá tenemos algunos ejemplos que se encuentran en pantalla acerca de estudios cuantitativos. Por otro lado, cuando hablamos de un enfoque cualitativo, nuestro estudio y la respectiva delimitación tiene su origen en la población sujeto. Es decir, que la población toma protagonismo en este tipo de situaciones problema. Un ejemplo es cuál es el desempeño de la enfermera en el campo de la atención primaria y cuáles son los factores que limitan o favorecen dicho desempeño. Si nosotros hacemos un estudio minucioso de esta pregunta problema, notaremos que nuestro foco es la enfermería, ¿sí? En este caso, por eso hablamos de cuál es el desempeño de la enfermera. Un segundo caso es qué entiende el personal de salud sobre lo que es el trato humanizado de los usuarios. Tercer ejemplo, cómo concibe la comunidad sus necesidades principales en salud. Entonces, si nos damos cuenta, siempre estamos hablando de opiniones, percepciones como tal de esa población. Muchas preguntas problemas se refieren a estudios de tipo cuantitativo y hasta hace algunos años se ha comenzado a explorar las preguntas problemas de tipo cualitativo. Ahora veremos cuáles son los criterios de redacción o cómo realizar ese planteamiento del problema o de esa pregunta. Nosotros como cátedra nos basamos en la formulación de acuerdo a este autor y lo que nos indica él mismo es lo siguiente. La pregunta problema debe expresar una relación entre variables. 2. Debe ser posible la prueba empírica de variables, es decir, debe ser medible y observable. 3. Debe formularse en forma de pregunta. 4. La pregunta problema debe expresar una dimensión temporal y espacial. Y finalmente se debe definir la población objeto de estudio. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Un estudiante de licenciatura en enfermería ha decidido estudiar la gran área problemática o el área temática de estudio de proceso de donación de órganos y tejidos. Sin embargo, hay que delimitar el problema. Como ejemplos encontramos diferentes situaciones que el estudiante podría, como tal, investigar. Veamos algunos. Puede estudiar conocimiento que tiene el personal de enfermería acerca de la gestión del proceso de donación, derechos de los donantes y receptores de órganos de tejidos y células, conocimiento acerca de la gestión del proceso que tiene X población de interés, procesos de capacitación en establecimientos médicos donde se realizan los trasplantes o factores que inciden en la cultura de donación de órganos. Estos son algunos ejemplos que se pueden desprender de esa gran área problemática. Así que al delimitarlo, es decir, al seleccionar uno que se convierta en factible y viable, el estudiante ha realizado las siguientes preguntas que nosotros sugerimos también que ustedes las realicen cuando se generen estas preguntas problema. Debo preguntarme si mi problema es factible y es viable. ¿Cómo me pregunto si es factible? Con algunos interrogantes. ¿Es factible realizar el estudio en el tiempo disponible previsto? ¿Es factible lograr la participación de los sujetos o objetos necesarios para la investigación? ¿Hay problemas ético-morales en el desarrollo de esta investigación?
Cuando yo realizo estas preguntas y las respondo internamente o en mi grupo de investigación, podré saber si mi proyecto es factible. Ahora, ¿cómo sé si mi proyecto es viable? ¿Cuál es la importancia del problema en términos de magnitud, relevancia? ¿Produce daños mi proyecto de investigación? ¿Es competente que el investigador para estudiar dicho problema? Y en esto debemos cuidar siempre de estar en el marco del metaparadigma de enfermería, como les decía, en los 4 conceptos básicos. ¿Qué necesidades serán satisfechas con los resultados de la investigación? Vale clarificar que siempre debemos pensar también en lo que refiere a tiempos y recursos para adoptar si es factible o viable la situación problema. De ese primer ejemplo, el estudiante ha logrado realizar una delimitación y el problema planteado como tal, la pregunta problema es ¿cuál es el conocimiento acerca de la gestión del proceso de donación de órganos y tejidos que tiene el personal de enfermería de la unidad de cuidados críticos del Hospital San Martín de la ciudad de Paraná en el mes de abril del año 2023? A continuación les proponemos algunos interrogantes que les permitirán revisar si sus preguntas problemas están formuladas de acuerdo a los criterios de redacción y de manera factible y viable. Entonces, lo primero acerca de los criterios de redacción. Se encuentra como una expresión interrogativa, entonces revisamos el problema y en efecto cuenta con signos de interrogación y está planteado de forma interrogativa. Hay relación dentro de las variables, entonces la primera variable es conocimiento y luego gestión, proceso de donación de órganos y tejidos. En síntesis, sí hay relación porque lo que yo hago es cuál es el conocimiento acerca de la gestión del proceso de donación de órganos y tejidos. Contiene dimensión temporal, como notamos, al final de la pregunta aparece mes de abril del año 2022. Contiene la dimensión espacial, como podemos observar, en efecto, se desarrollará la investigación en la unidad de cuidados críticos del Hospital San Martín. Contiene la población, entonces, como podemos verificar, en efecto, es el personal de enfermería de la unidad de cuidados críticos del Hospital San Martín. Y finalmente, se puede someter a una prueba empírica. Ahora veremos un ejemplo de un área problemática, número 2. Un estudiante de licenciatura en enfermería desea estudiar el área problema de educación del paciente diabético. De esta área problemática se pueden desprender diferentes temas relacionados o situaciones problema. Primero, factores relacionados con las actividades educativas que realiza el personal de salud del paciente diabético. Efectividad de la educación al paciente diabético en la prevención de complicaciones. Conocimientos, actitudes y prácticas del paciente diabético y conocimientos del paciente diabético sobre su enfermedad y relación con el autocuidado. Como les mencionaba, hay que delimitarlo o hay que seleccionar de todas esas probabilidades, de todas esas posibilidades, cuál es la que realmente me interesa y cuál es la que yo puedo desarrollar en el marco de mi proyecto de investigación. Aquí hemos seleccionado cuáles son los factores relacionados con las actividades educativas que realiza el personal de enfermería con el paciente diabético que es atendido en el consultorio externo del Hospital 20 durante el primer semestre de 2023. Nuevamente, hacemos una especie de lista de chequeo donde verificamos si cada uno de los criterios de redacción es correcto. Es una expresión interrogativa, como podemos visualizar, así lo es. ¿Se encuentra una relación de variables? En efecto, sí, son los factores relacionados con las actividades educativas. Tiene la dimensión temporal, que sería primer semestre de 2023. Tiene la dimensión espacial, que es el consultorio externo del Hospital 20. Y también se menciona la población, que es el personal de enfermería que atiende a los pacientes diabéticos. También es comprobable y verificable, digamos, esta variable en esta situación problema. ¿Cuáles son los errores más comunes que puedo cometer como estudiante a la hora de plantear una pregunta problema? A continuación, les vamos a mostrar uno a uno. Muchas veces decidimos un área problema y no la logramos delimitar. Entonces, eso se refiere a un error que es la poca precisión del problema y no cumple con los criterios mínimos de redacción en general. Ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de la depresión? Entonces, es tan general que en realidad no cumple con los criterios mínimos de redacción. ¿De qué naturaleza? ¿Qué clase de consecuencias? ¿En quiénes? ¿En dónde? Entonces, el problema se convierte en algo sumamente impreciso.
El segundo error más común es no expresar de forma interrogativa. Si bien hay muchos autores que sugieren que se puede realizar a manera de párrafo y finalizar con una pregunta, en este caso en particular nosotros deseamos que ustedes expresen su pregunta, su problema en forma de pregunta, es decir, de manera interrogativa. Aquí vemos cuál es la capacidad de autocuidado de las personas mayores alojadas en el hogar geriátrico Mi Buena Vejez en marzo y abril del 2023. Y evidentemente falta los signos interrogativos o bueno, no está expresada como una pregunta. Luego también puede pasar que puedo presentar más de un problema que no se relaciona en la pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad de autocuidado de adultos mayores y el nivel de habitabilidad del hogar geriátrico en el primer semestre del 2022? No tiene relación la capacidad de cuidado con el nivel de habitabilidad del hogar geriátrico. Y finalmente, es bastante común discontinuar la redacción de la variable. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad de los adultos mayores de autocuidado alojados en el hogar geriátrico Mi Buena Vejez en marzo y abril de 2023? En realidad, estamos discontinuando la variable porque en este caso debería aparecer cuál es la capacidad de autocuidado, está señalado en rojo, y luego, si la población de los adultos mayores alojados en el hogar geriátrico Mi Buena Vejez, y bueno, después la dimensión como tal temporal. A continuación se muestra la bibliografía recomendada. Dentro de cada una de las consignas en plataforma también pueden encontrar bibliografía sugerida y esperamos que revisen como tal cada una de las actividades y logren continuar con cada una de las mini clases que hemos preparado para ustedes. Que tengan buena tarde.